Podemos alabar y glorificar su nombre. Levanta tus manos, da un batir de manos, da un gloria a Dios, un aleluya, una alabanza, un amén, una palabra de agradecimiento, de adoración, de reverencia, de respeto a la presencia maravillosa del Señor, con júbilo, con alegría, con devoción, con todo el interés de su alma, de que Dios se sienta honrado de parte suya. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el nombre de nuestro Dios. Qué bueno, hermanos. En esta mañana, mis amados hermanos, les invito a tomar la palabra del Señor. Vamos a entrar en la meditación de las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a nuestro Dios. Vamos a ir al libro de Génesis y vamos a partir de allí, ¿verdad? El estudio que tenemos preparado para esta mañana. Gloria al Señor. Libro de Génesis, capítulo 3. Gloria al Señor. Bueno, leamos el capítulo 2, algunos versículos, y luego miramos algunos del capítulo 3. Del capítulo 2, gloria al Señor, veamos el verso 15, leamos algunos versículos allí. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Y leamos el versículo 4 del capítulo 3. Entonces, léanlo conmigo. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra. Ella es una fuente de sabiduría, de bendición para nosotros. Hemos aprendido, Señor, a darle un valor especial a tu palabra, porque es ella la norma que rige nuestra vida, es ella la que nos enseña. Señor, podemos decir como el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tu palabra alumbra, Señor, y hace entender a los simples, y esa palabra tuya es más dulce que la miel, Señor. Es ley que convierte el alma, es provechosa para nuestra vida, Señor. Tiene regulaciones que nos bendicen, y nosotros queremos decirte gracias por esa palabra tuya, Señor, porque sin ella estaríamos como barco a la deriva, sin timón, sin guianza, sin orientación, sin rumbo alguno, oh Dios. Pero es gracias a tu palabra que somos dirigidos. Queremos alabarte, honrarte, bendecirte y darte gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús suplico que la presencia del Espíritu Santo esté colocando las verdades de la palabra en el corazón nuestro, y que podamos, Señor, ser ministrados a través de las Sagradas Escrituras, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, ser edificados, crecer en fe, crecer en conocimiento, crecer en comunión, crecer en responsabilidad frente a tus estatutos, oh Dios. Llévate, Señor, toda indiferencia, todo lo que el enemigo quiera colocar alrededor nuestro para estorbarnos, para impedirnos que nuestro corazón esté abierto. Reprende al enemigo, estorba las tinieblas, desarticula la obra del mal, Señor, y permite que desde el más pequeño hasta el más grande todos podamos estar atentos y receptivos al mensaje de tu palabra. En Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, mi Dios. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Tomen su asiento, mis amados hermanos. Vuelvan y se ponen de pie. Gloria al Señor. Hagamos ese ejercicio para que nos calentemos. Aquí hace frío. Amén. Vuelvan y se ponen de pie, pero siéntese con una alabanza. Siéntese alabando a Dios. Gloria al Señor. Me provoca hacerlos poner de pie otra vez.
Gloria al Señor, aleluya. Hay que hacerlo, hermanos, siempre con gozo. Mantenga la alabanza. No permita que el predicador se convierta en un pescador. Pesque alabanzas. No, porque no es pescador. Amén. Usted de sí mismo alabe, glorifique, exalte el nombre del Señor, y de esa manera usted va a estar más receptivo, más atento, porque en medio de la alabanza es que Dios se puede glorificar. Amén. Es en medio de la alabanza que Dios se mueve. Es en medio de la alabanza que Dios está presente. Cuando usted alaba, Dios está sanando, está libertando, está obrando en su vida, está trayendo respuestas. Tal vez cuando salga del culto ya encontrará la respuesta a su oración, a lo que vino a pedir aquí delante del Señor. Pero hay que mantenerse en alabanza. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Cuántos están de acuerdo? Hay que mantenernos en alabanza permanente, gloria al Señor. Cuantas veces usted pueda decir amén, no lo ahorre. Amén, no lo ahorre. Cuantas veces pueda decir aleluya, tampoco lo ahorre. Cuantas veces pueda expresar una alabanza, no lo ahorre. Alábelo, glorifíquelo, exáltelo, bendígalo, porque finalmente para eso venimos aquí. Amén, para eso venimos aquí, hermanos, ¿o no? Venimos aquí, hermanos, para alabar a Dios. Cuando decimos vamos al culto es porque vamos a ofrecer, ¿verdad? Vamos a dar alabanza, vamos a dar gloria al Señor. De eso se trata la palabra culto. Amén. Ir a prestar un servicio para la gloria de Dios. Y Él se lo merece, de verdad que sí, como decía la hermana Cecilia mientras nos dirigía el devocional, que el Señor merece que nosotros le adoremos y le demos gracias, porque es que Él ha sido tan bueno con nosotros. Amén. Gloria al Señor. Vamos a continuar. Hemos estado hablando ya por varias semanas acerca del pecado, ¿verdad? Hablamos de la realidad del pecado, hablamos del origen del pecado, hemos hablado de algunas consecuencias del pecado, pero en esta mañana he titulado esta sección acerca del pecado, los estragos del pecado. Amén. Así que el tema de esta mañana es los estragos del pecado. Esto quiere decir los daños del pecado. Amén. Que son de un alcance impresionante. El propósito, hermanos, al compartir este tema de la palabra del Señor, es que nosotros aprendamos a valorar la obra que Dios ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo. Porque cuando nosotros comprendemos los daños del pecado, los estragos del pecado, y sentir que estamos bajo la cobertura de Dios, que estamos bajo su presencia y que habitamos bajo Él y la obra que Él ha hecho por nosotros, podemos respirar profundo y podemos decir realmente lo que Dios ha hecho por nosotros no tiene precio con que podamos pagarlo. Amén. Entonces ese es el objetivo, que nosotros aprendamos a valorar la obra de Cristo, la obra de Dios en nosotros, al habernos librado de los estragos del pecado, pero también que podamos tener una actitud agradecida con Dios. Amén. Agradecida con Dios, y que entendamos, hermanos, que lo que nos decía la hermana, Dios es tan bueno que nos da la vida, nos da la salud, nos da las fuerzas, nos da el pan de cada día, nos da la familia, nos da el hogar, nos da tantas cosas. Pero hay algo mucho más grande que supera todas esas cosas, y es que Dios nos ha dado salvación y vida eterna. Amén. Eso supera cualquier cosa. Gloria al Señor. Y debemos tener una actitud agradecida. Amén. Nosotros, la parte final, que el último tema que se habló sobre el origen del pecado, pues se tocó este capítulo 3 del libro de Génesis, porque indiscutiblemente pues allí es donde aparece el origen del pecado. Amén. Pero quiero recapitular un poco para luego darle la entrada, digamos, a la parte que nos corresponde en la mañana de hoy. Y quiero darle entrada valiéndome de Génesis capítulo 2, la primera porción que leímos. El versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Amén. O sea, le dio un lugar en el huerto del Edén. Allí todo era
era hermoso, era maravilloso, no había vestigios de nada que fuera malo, nada que fuera nocivo ni dañino. Allí lo único que había era bendición. Dice el verso 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ese mandó quiere decir que hay una orden, amén, que hay un mandamiento que Dios le da al hombre. Es una ley que le determina allí, le coloca allí y le dice: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿cuál es la sentencia? Ciertamente morirás. O sea, hay una, ¿cómo se llama? Hay una ley, pero también hay una advertencia. Esto es para que este varón tuviera cuidado en cumplir la orden que Dios le había entregado. Amén. Ahora, cuando se habla de este árbol de la ciencia del bien y del mal, no significa en ninguna manera que este árbol tuviera alguna virtud distinta de los demás árboles. Amén. Que fuera como algo particular, con algunas distinciones. Amén. Sencillamente lo que el Señor estaba colocando allí era una representación de que en él estaba revelada la voluntad de Dios. Amén. Esa voluntad de Dios era el medio de que el hombre reconociera que hay un bien y que hay un mal, que las dos cosas existen, el bien, pero también existe el mal. Entonces, ¿qué es lo bueno? No comer del árbol. Eso era lo que Dios estaba diciendo: aquí hay un árbol, si ustedes no comen de él, están haciendo bien, porque yo les estoy advirtiendo que no deben comer de él. Amén. Pero ¿qué es lo malo? Que me desobedezcan y que en esa desobediencia ustedes se atrevan a comer de ese árbol. Amén. Así que el hombre fue puesto en sujeción a una autoridad que ha regido sobre él siempre. Amén. Fue puesto en sujeción allí. Es decir, ustedes hacen esto, están acorde a mi voluntad, pero dejan de hacerlo, se salen del carril, se salen de mi voluntad, se salen de mi propósito. Entonces, en ese árbol está representada mi voluntad, lo que yo quiero de ustedes. Así que no obrar conforme a mi voluntad es transgredir mi ley, es lo que el Señor está diciéndole al hombre allí. Y entonces, si ustedes obran en contrario a esa voluntad que yo les estoy entregando, a ese bien moral que pongo delante de ustedes, enseñándoles que hay algo bueno, pero que también hay algo malo, si ustedes se van más allá y se salen de ese parámetro que les he establecido, hay una sentencia: ciertamente morirás. Amén. Ciertamente morirás. Hay una sentencia. En el capítulo 3 leímos, porque estamos haciendo solamente un repaso grueso de esto, ya se vio, pero en el capítulo 3 nosotros encontramos cómo la serpiente con su astucia se acerca a la mujer para hablarle de una manera distinta acerca del árbol que Dios les había dicho que no deberían comer. Y entonces finalmente la serpiente le dice a la mujer: no moriréis. O sea, quiere decir, Dios dice una cosa, pero no es así como Él está diciendo. O sea, está sembrando incredulidad, está sembrando duda. Amén. Está sembrando o está sugestionando la mente y el corazón de esta mujer con respecto a la realidad de lo que Dios les había dicho a ellos. Amén. Conocemos el resto de la historia y hemos visto, hermanos, ya en ese capítulo 3, que entonces después de la caída o después de haber pecado este hombre pecó porque
ignoró la voz de Dios, desatendió la voz de Dios, cayó en desobediencia, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, como consecuencia, yo les voy a leer rápido los apuntes que tengo aquí para poder avanzar. Luego usted lo puede leer más detenidamente en su casa. Pero aparece el miedo y la vergüenza. Todo lo vamos a tomar de aquí de Génesis capítulo 3. Aparece el miedo y la vergüenza, versículo 10. Aparece la acusación y aparecen las excusas, las disculpas, versículos 11 y 12. Aparece la mentira, aparece el engaño, versículo 13. Todo pecado tiene un elemento que se llama engaño. Aparece también la maldición, versículo 14. Aparece también las enemistades, versículo 15. Aparece dentro de esa enemistad, quiere decir que se dañan las relaciones. ¿Cuáles relaciones? Se daña la relación con Dios, se dañan las relaciones familiares, se dañan las relaciones conyugales, se dañan las relaciones sociales, se dañan las relaciones laborales, se dañan las relaciones matrimoniales. O sea que esa enemistad da un origen a que las relaciones como tal sean empañadas. Cuando Dios creó a Adán, amén. Miremos un momentico en el capítulo 2 que habla de la creación del hombre y de la mujer. Cuando Dios crea a la mujer, en el versículo 23 de Génesis capítulo 2, dice: dijo entonces Adán, esto es después de que el Señor tomó la mujer, tomó una costilla, dice de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Verso 23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Amén. Es decir, Adán, cuando vio a su mujer, se vio reflejado en ella. Él sintió que ella era una extensión de él, era parte de él, que encajaba perfectamente, que había tenido su origen en él, se identificó con ella, sintió parentesco con ella. Cuando Dios se la entrega, entonces él dice: esto es hueso de mis huesos. Y tal vez para nosotros no tenga la misma connotación que puede tener allá en su entorno y en su momento, pero prácticamente lo que él estaba diciéndole era un poema a Eva. Amén. Estaba diciéndole un poema. Esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Quiere decir, es una coigual, amén, es semejante a mí, porque cuando Dios le puso la tarea a Adán de colocar los nombres a todos los animales, y él empezó a colocar los nombres a todos los animales, dice que puso nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo, pero se queda mirando y dice: no encuentro a alguien que se parezca a mí, alguien que sea como yo, que sea semejante a mí. Y tal vez eso le dio un sentimiento allí de frustración, pero Dios, que es sabio de toda sabiduría, entonces dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Prepara esa ayuda idónea, la hace, se la entrega a este hombre. Pero fíjese, hermano, que después de este paso, de este momento tan especial y tan bonito, miremos nosotros el versículo 12 del capítulo 3. El versículo 12 dice, cuando el Señor lo llama y le dice: ¿dónde estás tú? Dice: tengo miedo, estaba desnudo, me escondí. Y sigue allí el diálogo. El versículo 11 dice: Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Esta pregunta la hace Dios no porque ignorara, ¿verdad? No porque ignorara la condición de ellos. No ese es el motivo, es que Dios quería que ellos confesaran su pecado, porque es a través de la confesión que nosotros podemos obtener perdón y reconciliación. Amén. Entonces el hombre responde, el verso 12: la mujer que me diste por compañera
me dio del árbol y yo comí. Amén. La mujer que me diste por compañera. Ahora, lo que él está diciendo es, en ese deterioro de relaciones, está diciendo: tú eres el culpable. Tú me diste una mujer, y esta mujer fue la que empañó mi vida, la que dañó mi vida, la que me condujo a desobedecer, a desatender a tu voz. Ella me dio del árbol y yo comí. Amén. Esa fue la manera. Fíjese cómo las relaciones empezaron a quebrarse, porque él ya no la miró con los mismos ojos, ahora la miró como el instrumento de su caída, como el instrumento de su perdición. Amén. Y eso deteriora cuando empezamos a hacer señalamientos y acusaciones, se deterioran las relaciones. Amén. Entonces eso apareció allí, pero también, hermanos, como consecuencia del pecado aparece el dolor. En el capítulo 3, versículos 16 y 17 lo encontramos, pero aparece también la sentencia de muerte. Amén. El versículo 19, leamos del capítulo 3, dice el versículo 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esta es una sentencia de muerte. Amén. Polvo eres y al polvo volverás. Esa sentencia de muerte, hermanos, es la que nosotros encontramos en Romanos. Vayamos un momento a Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, es la porción que nos leyeron al iniciar este precioso culto. Gloria al Señor. Romanos, capítulo 5. Dice el verso 12. ¿Lo tenemos? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa? La muerte. Así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces, esas palabras del Señor, polvo eres y al polvo volverás, nos habla de una muerte física. Amén. Una muerte física inevitable. Y así como el pecado logró entrar y logró penetrar en toda la raza humana, igualmente los estragos del pecado, todos los que hemos mencionado: dolor, miedo, vergüenza, enemistad, deterioro de las relaciones, separación de la comunión con Dios, ser echados de la presencia de Dios, alcanzó para todos los hombres. Amén. Alcanzó para todos nosotros y ninguno nos escapamos de eso. Amén. Todos nosotros estábamos sentenciados a muerte. Estábamos sentenciados a muerte. Amén. Ahora, miremos, mis amados hermanos, algo que es importante que lo tengamos en cuenta, y es que el pecado como tal tiene básicamente algunos ingredientes, entre muchos, pero algunos ingredientes básicos, amén, que están allí involucrados en el pecado. Número uno, el engaño. Amén. Número uno, el engaño. Cuando hablamos de engaño, hablamos de falsedad, hablamos de mentira. Estamos hablando de algo que es contrario a la verdad. La falsedad, la mentira cosechan desilusión. Por eso cuando nosotros, o cuando alguien, no nosotros porque tenemos a Cristo en el corazón, pero cuando alguien habla falsamente, cuando alguien habla engañosamente, cuando alguien habla mentirosamente, está creando un ambiente de desilusión. El engaño y la falsedad son la madre del error. Amén. Son la madre del error. Por eso dice el Señor Jesucristo que Satanás es el padre de la mentira, y podríamos decir que también el padre de todos los mentirosos. Que Dios nos ayude a mantenernos en la verdad. Que Dios nos ayude a mantenernos en la verdad. Todo pecado tiene un ingrediente. ¿Se llama qué? Engaño. Amén. Si usted esculca la mentira, si usted esculca el adulterio, si usted esculca la fornicación, si usted esculca
el homicidio y cualquier clase de pecado que quiera usted mencionar en esta hora, todos ellos van a tener en su base un ingrediente que se llama engaño. Amén. Pero también tiene otro ingrediente que es como la plataforma donde se puede montar y estructurar el pecado como tal. Se llama rebelión. Amén. Tiene otro ingrediente que se llama rebelión. La rebelión viola o violenta un principio de autoridad. Amén. El principio de gobernabilidad. Dios es el autor de todas las cosas. Lo vimos allá en el capítulo 1 de Génesis. Y vimos muchas otras porciones más cuando hablamos de la realidad del pecado. Pero cuando alguien atenta contra la gobernabilidad de Dios, Él hace las cosas, por lo tanto Él es el dueño. La Escritura dice que nosotros somos hechura suya. Amén. Amén, hermanos. Alabamos el nombre de nuestro Dios. Somos hechura suya. Y como somos hechos por la mano preciosa del Señor, Él tiene el control sobre sus criaturas. Él gobierna sobre nosotros. Alabado el nombre de nuestro Dios. Es como si alguien tiene su obra de arte y tiene los derechos reservados sobre su obra de arte. Cualquiera que intente manipularla o cualquiera que intente agregarle o quitarle a lo que originalmente el artista plasmó en su obra de arte, está atentando contra los derechos de autor, está haciendo daño a una obra de arte. Y cualquiera, mis amados hermanos, que atente contra lo que Dios ha hecho y contra lo que Él ha formado, pues está violentando sus derechos de gobernabilidad y de autoría que tiene por habernos diseñado y por haber hecho las cosas a su manera, con sabiduría. Alabado el nombre del Señor. Dios nunca pierde su autoridad, pero el problema es cuando el hombre la desconoce. Amén. Cuando el hombre desconoce la autoridad de Dios, entra en rebelión. Amén. Pero hay otro tercer ingrediente que tiene todo pecado, y es algo que se llama idolatría. Amén. Idolatría. La idolatría quita del corazón el lugar que le corresponde a Dios. Amén. Quita, arranca del corazón ese lugar que le corresponde a Dios. Ya Dios no tiene el lugar que debe tener en el corazón de los hombres. La raíz de la idolatría es la autosuficiencia, el egocentrismo. La idolatría siempre procura un beneficio personal que va por encima del bien común. Alabado sea el nombre del Señor. Así que dentro de esta actitud, cuando Adán ignora a Dios, desconoce la voz de Dios, decide actuar según su parecer y según su propia voluntad, entonces él decide ser su propio dueño. Él decide por sí mismo fijar las reglas. Es como decir: Dios está equivocado, Él dijo algo errado, no es así como Él lo propuso. Yo puedo decidir por mí mismo hacer o dejar de hacer. Yo fijo mis propias normas, mis propias reglas. Yo soy quien determino si está bien o si está mal, y nadie más puede intervenir en esas determinaciones que yo puedo tomar. Esto quiere decir que el hombre en sí mismo, en conclusión, hace de sí mismo su propio Dios. Amén. Si yo soy mi dueño, si yo fijo las reglas, si yo determino qué es lo bueno y qué es lo malo, y no permito que nadie se entremeta en esas decisiones, en esa fijación de reglas, en ese dominio que yo quiera tener, o esa gobernabilidad que deba tener sobre mí mismo, entonces pues yo soy un Dios también. Amén. Entonces entro en un pecado de idolatría. Amén. Y cuando nosotros miramos, mis amados hermanos, cuando nosotros observamos cualquier tipo de pecado que se cometa,
nosotros podemos experimentar o podemos analizar de manera cuidadosa y darnos cuenta que el pecado compromete engaño, que el pecado compromete rebelión, que el pecado compromete idolatría, pero hay un cuarto ingrediente: el pecado compromete incredulidad. Amén, incredulidad. Eso es no creer, no confiar, no aceptar que Dios tiene la razón cuando nos entrega su ley, cuando nos entrega sus estatutos, cuando nos entrega los parámetros para nuestra vida. Decidimos no aceptarlos, decidimos no confiar, decidimos pensar que nuestros propios razonamientos son más altos, son más sabios, alabado sea el nombre del Señor, que la voluntad de Dios. Cuando nosotros, hermanos, ponemos esta palabra por debajo de nuestro yo, cuando ponemos esta palabra por debajo de nuestro pensamiento, por debajo de nuestra razón, y le damos lugar a nuestro propio capricho y a nuestra propia manera de pensar, erramos, nos equivocamos. Cuando Dios nos entregó esta palabra, hermanos, aquí hay leyes. Aquí hay leyes. Aquí hay leyes. Aquí hay mandamientos, aquí hay estatutos, aquí hay reglas de vida, aquí hay enseñanzas. Amén. Aquí está la norma de vida. Este es el manual de funciones que Dios diseñó para su criatura cuando la hizo. Y cuando nosotros regimos nuestra vida en consonancia con la voluntad de Dios, con los parámetros de Dios, somos altamente bendecidos, somos altamente protegidos, somos altamente guardados y cuidados. Pero cuando nos salimos del parámetro y hacemos de nuestra propia razón nuestro propio dueño, y hacemos de nuestra manera de pensar nuestras propias reglas, cuando nosotros hacemos de nosotros mismos como si fuéramos Dios, capaces de decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, sin querer entrar en lo que dice la Escritura, estamos redefiniendo nuestra vida y lo estamos haciendo equivocadamente y contrariamente a lo que Dios estableció. A su nombre la gloria. Todos los que son creyentes pueden gritar un amén. Tal vez el incrédulo se quede callado y tal vez el incrédulo diga: no, eso no es así, el papel puede con todo y qué va, eso no. Pero los resultados que estamos teniendo en esta humanidad son las que le dicen y le gritan al mundo entero si esta palabra tiene razón o no tiene razón. Hoy tenemos un mundo devastado por el pecado. Tenemos un mundo que sucumbe en la maldad. Tenemos un mundo que se va al abismo cada día más y más y más. Los estándares, hermanos, de santidad y de bien cada día se van corriendo, de tal manera que pareciera que ya nada es malo, que todo es permitido, que cualquier cosa se puede hacer, no importa lo que la Biblia diga, no importa lo que el predicador diga, no importa lo que los cristianos digan. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Pero eso está llevando al mundo al caos, a la destrucción. Eso está conduciendo al mundo a un abismo de caída profunda, en que definitivamente, hermanos, gracias a la misericordia de Dios, nosotros estamos sostenidos. Bendecimos el nombre de nuestro Dios. Ahora, mis amados hermanos, aparte de esos ingredientes, digamos así, que son componentes del pecado, le reitero, si ustedes estudia de manera cuidadosa, cualquier clase de pecado tiene esos ingredientes. Tiene engaño, tiene rebelión, tiene idolatría, tiene incredulidad. Amén. Todas ellas atentan contra la santidad de Dios. Alabado el nombre de Jesús. Pero lo más terrible del pecado es su capacidad de conducir a otro pecado. Un pecado llama a otro pecado. Una persona que comete un pecado fácilmente le abrirá la puerta a otro pecado, y a otro más, y a otro más. Amén.
porque el pecado tiene esa capacidad de conducir, de dirigir hacia otro pecado. Nadie puede decir: yo cometo esto y cierro la puerta y ya no hay más que hacer. No, la puerta quedará abierta para segundos, terceros, cuartos y cientos y miles de pecados más. Es por ello que la puerta debe ser cerrada al primer momento. Enérgicamente debemos aprender a decir no cuando hay que decir no. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Damos la gloria al Señor. Conduce al pecado, ¿por qué? Porque el pecado esclaviza. Amén. Y quien se deja gobernar por el pecado es esclavo del pecado. Yo quisiera que leyéramos San Juan 8, 34 al 35. Voy a pedir el favor a todos los varones que lean San Juan capítulo 8, versículo 34 al 35. Y luego le voy a pedir a las hermanas que se ubiquen en segunda de Pedro capítulo 2. Y ya les digo qué versículo van a leer. San Juan 8, 34 al 35, que dice, hermanos, varones, por favor, si se ponen de pie y lo leen en voz fuerte. ¿Cómo dice? Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Allí hay una analogía también. Gracias, hermanos. Todo aquel que hace pecado, ¿qué es, hermano? Esclavo. Quiere decir, está al servicio del pecado. Vive esclavizado. El pecado es su amo. El pecado es su dueño, el pecado es su señor. El que hace pecado es esclavo del pecado. Y hay una analogía en el verso 35. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Amén. Es decir, el esclavo es alguien que está ahí de manera temporal, sirviéndole a su amo, sirviéndole a su señor, pero finalmente no hace parte de la familia. Es sencillamente un esclavo. En cualquier momento se podrá ir de la casa cuando su amo lo decida. Pero dice, el hijo sí queda para siempre, porque es parte de la familia. Alabado sea el nombre del Señor. Nosotros, hermanos, aspiramos a permanecer siempre en la casa de Dios y en la familia de Dios, porque no somos esclavos del pecado, sino que somos hijos de Dios. Él nos hizo hijos. Fuimos esclavos, pero Él nos hizo hijos suyos. Vamos a la segunda carta de Pedro. Gloria al Señor. Veamos un momentito allí otro versículo que nos ayuda a entender estas cosas. Gloria al Señor. Y les dije que lo más terrible del pecado es su capacidad para conducir a otro pecado, porque el pecado esclaviza. Amén. Capítulo 2 de segunda carta de Pedro, versículo 19. Ahora las hermanas, si se ponen de pie y lo leen conmigo, hermanas, en esa voz bien fuerte y bien preciosa que el Señor nos ha dado. Gloria a Dios. Dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Gracias, hermanas. Esa última parte del versículo que leímos dice, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si nos dejamos seducir por el pecado, amén, si nos dejamos encantar por el pecado, si nos dejamos atraer por el pecado y en algún momento Él llega a gobernar la vida de alguien, dice que ese alguien es vencido y se hace esclavo porque hubo uno superior que lo venció. Amén, que lo doblegó, que lo humilló, que lo puso a su servicio. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Damos la gloria al Señor. Damos la gloria al Señor. Damos la gloria al Señor. Veamos todos primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Lo que dice el escritor.
Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 8. Gloria al Señor. Mire cómo dice: el que practica el pecado, o sea, que no solamente es un esclavo del pecado, sino que además es ¿de quién? Del diablo. El que practica el pecado es del diablo. La palabra diablo significa adversario. Amén, adversario. Es adversario porque se opone a Dios, porque instiga todo tipo de rebelión contra Dios y contra su palabra. Dice la Escritura: el que practica el pecado es del diablo. O sea, que está bajo su comando, bajo su dirección, bajo su gobierno. Amén. Y el gobierno de las tinieblas, el gobierno del diablo, siempre se opondrá al gobierno de Dios. Se convertirá no en el rival de Dios, porque Dios no tiene rivales, pero sí en el adversario que intentará cuantas veces pueda destruir a Dios, aunque sepa que no lo va a conseguir. Que el Señor reprenda la obra de las tinieblas. Amén. Así que es fácil que un pecado conduzca a otro pecado, porque el pecado esclaviza. Amén. Porque el que peca se pone bajo el dominio de Satanás. El que practica el pecado es del diablo. Pero también dice en Efesios capítulo 2, versículo 3. Veamos un momento. Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, o sea, no solamente esclavos, no solamente hijos del diablo, sino también hijos de ira. Amén. Es decir, sentenciados al juicio de Dios, al castigo de Dios, a que la ira de Dios descienda y consuma al pecador. Amén. A eso es que conduce el pecado. Esa es la capacidad que tiene el pecado. Amén. Pero mi amado hermano, estamos hablando de los estragos del pecado. Y yo quiero decirles que el mayor estrago del pecado es su capacidad de matar. Amén. El pecado mata. Hemos hablado de dos cosas, pero hablamos de una tercera. La capacidad del pecado, el mayor estrago que logra conseguir es matar. Amén. Esta es la mayor, la más terrible y la más grande de las funestas consecuencias. Todo pecado conduce a la muerte. ¿Me está entendiendo? Todo pecado conduce a la muerte. Y recuerde que nosotros aquí no tenemos ni pecados capitales ni pecados veniales. Amén. La Biblia no los clasifica ni los categoriza. La Biblia tiene una sola palabra para el que infringe la ley de Dios, y es que es pecador. Amén. Es pecador. Alabado el nombre del Señor. Ahora, veamos un momento la carta a los Romanos. Nuevamente vamos a Romanos, capítulo 3. Gloria al Señor. Veamos el versículo 10 de Romanos capítulo 3. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Veamos allí algo, hermanos. Ya vimos en Romanos capítulo 5 que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte a todos los hombres. Quiere decir que el pecado se hizo universal. Amén. Total. Atrapó a todos. En el capítulo 3, gloria al Señor, veamos un momento, hermanos, el versículo 10. Como está escrito, amén: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12: todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. En esta carta, hermanos, el primer capítulo, Pablo se está dirigiendo a los paganos. Amén. A los que desconocen completamente a Dios, y los está censurando como pecadores. En el capítulo 2 se está
dirigiendo a los religiosos y está diciendo, por mucho y religioso que sea, también es un pecador. Y en el capítulo 3 está hablándole a los judíos y diciéndole, ustedes son judíos, el pueblo escogido de Dios, pero aunque sean judíos, también son pecadores. Y por eso ni el pagano, ni el religioso, ni el judío con todo su orgullo ortodoxo se escapan de la ley del pecado. Y él concluye esto diciendo, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 23, primera parte, por cuanto todos pecaron. O sea que el pecado alcanzó a todos, se hizo universal, alcanzó a todos. Reciba el Señor la gloria y la alabanza, que nos hizo libres del pecado. Alabado el nombre del Señor. Todo ser humano es culpable de desviarse del camino correcto. Amén. De salirse del parámetro establecido por Dios. Por lo tanto, todo ser humano está expuesto a la condenación eterna. Amén. Incluidos nosotros. Incluidos nosotros. Alabado el nombre del Señor. El único remedio en contra del pecado, de la ira, del juicio y del castigo de Dios es la salvación por medio de Jesucristo. Por eso les dije al principio, hermanos, que el propósito de esta enseñanza bíblica es que nosotros valoremos la obra de Cristo, que reconozcamos la obra de Cristo, que podamos decir por encima de tantas bendiciones que Dios me provee cada día, hay una bendición suprema, hay una bendición mayor, hay una bendición grande, que esa bendición es que Cristo me salvó pagando en la cruz del Calvario la culpa que yo debía pagar por mis delitos y pecados. Él la llevó sobre sus hombros, pagó en la cruz, derramó su sangre preciosa, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, y Él puso su vida por nosotros, y desde el día que nosotros vinimos a Cristo, Él lavó nuestro corazón, lavó la mancha de nuestro pecado, nos dio limpieza con su sangre preciosa, nos hizo nuevas criaturas, nos regeneró, nos justificó y nos santificó, y desde ahí en adelante somos reconocidos como justos delante de Dios. A su nombre la gloria, a su nombre la gloria. Podemos dar un aplauso. El único remedio, mi amado hermano, contra el pecado se llama la sangre poderosa de Jesucristo. El único remedio contra el pecado es la sangre de Jesucristo, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos fuimos una vez al pie de la cruz para ser bañados por esa sangre preciosa, para ser limpiados por esa sangre preciosa? Alabado el nombre del Señor. No sé si desde el momento que nosotros fuimos a la cruz, nos acercamos a Cristo y esa sangre nos limpió, experimentamos una vida nueva en el Señor, y de aquí en adelante, hermanos, aunque el pecado es inherente a nosotros, aborrecemos el pecado, aborrecemos el mal. Alabado sea el nombre del Señor, y desde ahí en adelante no queremos vivir ignorando la voz de Dios como Adán y todas las tragedias que vinieron después de ello, sino que queremos vivir atentos a la voz de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿cuál es tu propósito? No quiero dar un paso fuera de tu voluntad. No quiero moverme fuera de tu voluntad. No quiero hacer nada en mi propio capricho. No quiero actuar según mi modo de
pensar. Yo quiero estar sometido a tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta, es agradable y es buena, según Romanos capítulo 12. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero estar allí bajo tu cobertura, y tenemos siempre esa precaución y ese cuidado de consultar con Dios. Amén. De consultar con Dios, de preguntarle a Dios, de esperar en Dios. Amén, amén. Porque tememos movernos fuera del plan de Dios. Tememos hacer cualquier cosa contraria a la voluntad de Dios. Sabemos que eso tiene consecuencias funestas y tenemos cuidado. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Damos la gloria al Señor. Damos la gloria al Señor. Así que pecar mata, y es la consecuencia más grande de todas las demás consecuencias. Está por encima de ellas. Romanos capítulo 6. Gloria a Dios. Veamos, mis amados hermanos, el versículo 16. Amén. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Cuando nosotros encontramos este versículo, volvemos a hallar aquello de que podemos ser esclavizados. Amén. Cuando nos sometemos a alguien, y el que peca pues se hace esclavo del pecado, pero el que obedece a Dios se hace voluntariamente esclavo de Jesucristo para vida. Amén. En obediencia para justicia. Amén. Pero cuando se hace esclavo del pecado, lo hace para muerte, según el versículo 16. Versículo 23 de ese mismo capítulo dice: la paga del pecado es muerte. Eso lo sabemos de memoria, ¿verdad? Lo podemos decir. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. La paga del pecado es muerte. Muerte significa separación. La muerte separa lo mortal de lo inmortal. Ese es lo que hace la muerte. Hay tres fases en relación con la muerte. Amén. Hay tres fases que se conocen en las Sagradas Escrituras. Amén. Número 1, muerte espiritual. Amén. Está la muerte espiritual. Cuando una persona es separada de la comunión con Dios, como en el caso de Adán, que fue echado del huerto, fue separado de esa comunión íntima que tenía con Dios. Se paseaban los tres en el huerto, eso es Dios, Adán y Eva. Y tenían una íntima comunión con Dios. Se relacionaban con Dios de una manera perfecta. Eran como una familia dentro del huerto. Pero ahora viene el pecado y produce muerte espiritual. Ellos tuvieron que ser echados del huerto. Tuvieron que ser sacados del huerto. Ya no podían ver a Dios cara a cara. Ya no podían caminar con Él en el huerto. Ya no podían ser parte de la familia de Dios, viviendo, por decirlo de alguna manera, en la misma casa. Alabado el nombre del Señor. Veamos, hermanos, que la Biblia habla de muerte espiritual. Vayamos a Efesios capítulo 2. De la muerte espiritual. Efesios capítulo 2. Dice la Escritura: y Él os dio vida a vosotros. Tenemos Efesios capítulo 2. Lo podemos leer juntos, hermanos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. O sea, el pecado produjo una muerte espiritual. Muerte espiritual. Amén. Ahora, el versículo 5 de ese Efesios capítulo 2 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Alabado el nombre del Señor. Es decir, que nosotros antes de conocer a Cristo estábamos como, hermanos, muertos. Muertos espiritualmente, muertos
muertos en delitos y pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Vayamos un momento a Colosenses capítulo 2. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 2, el versículo 13 dice: y a vosotros, lo tenemos, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados. ¿Cómo estábamos, hermanos? Muertos. O sea que el pecado sí produce un tipo de muerte que se llama la muerte espiritual. Amén. Entonces, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Amén. O sea que los que estamos ahora en Cristo, ¿estamos muertos espiritualmente o estamos vivos? Les pregunto, ¿vivimos una muerte espiritual antes o no la vivimos? Sí, éramos ignorantes de las cosas de Dios. Amén. Estaban nuestros ojos vendados, habíamos muerto espiritualmente, estábamos separados de la comunión con Dios. Amén. No teníamos acceso a la presencia de Dios. No podíamos relacionarnos con Dios de ninguna manera. Nuestra comunión con Dios estaba fracturada, estaba dañada, estaba destruida por causa del pecado. Pero cuando vinimos a Cristo, Él nos dio vida juntamente con Él, después de que perdonó todos nuestros pecados. Podemos alabar al Señor. Esa es una consecuencia del pecado, la muerte espiritual. Y le dije que la muerte espiritual, de ella se hablan en tres facetas, digamos así, dentro de las Escrituras. También hay una muerte física. Amén. La muerte espiritual, pero la muerte física. Recuerde que cuando Dios sacó a Adán y Eva del huerto, Él les había sentenciado: el día que ustedes coman de ese árbol, ciertamente morirán. ¿Murieron físicamente en el acto? No. ¿Murieron cómo? Espiritualmente. ¿Pero murieron físicamente después? Sí, claro, murieron físicamente. Vivió un determinado número de años Adán, vivió un determinado número de años Eva, y murieron físicamente, porque hay una muerte física que es consecuencia del pecado también. Veamos Romanos capítulo 5. Gloria al Señor, aleluya. Romanos capítulo 5. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Lo tenemos. Veamos, hermanos, el versículo 12. El versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Amén. O sea, vino la muerte y está refiriéndose a una muerte física. Amén. Ahora, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte. Ahí nos está hablando ¿de qué? De muerte. Ambas porciones hablan de muerte. El versículo 12, que ya lo leímos, también nos habla de muerte. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, veamos Hebreos 9:27, lo que nos dice la Escritura con respecto a la muerte. Es un texto que también conocemos todos fácilmente y lo podemos recitar de memoria, pero ubiquémoslo. Hebreos capítulo 9, versículo 27, gloria al Señor. Vamos a leerlo en unánime voz. Encontremos allí lo que dice la Escritura. ¿Lo tenemos, hermanos? Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El pecado trajo la muerte física. Se estableció, dice la Escritura, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Esto nos permite, hermanos, entender que no hay reencarnación. Amén. No hay reencarnación. Usted no se va, o nosotros, ninguno de nosotros nos vamos a morir y luego a reencarnar en cualquier otra cosa. No, como lo enseñan algunos. Dice que murió una sola vez.
está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de la muerte lo que se avecina o lo que viene después es el juicio. No hay más. Amén. No hay más opciones. Entonces nos habla de una muerte física. Vayamos un momento al Salmo 49, hermanos. Hay algo que merece ser leído allí, en el Salmo 49. El versículo 10. Salmo 49, versículo 10. Leamos 10 y 11. Hagámoslo juntos. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Bueno, y el 12 dice: mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Amén. Fijémonos, hermanos, esto nos ayuda a entender a nosotros cuán temporal y transitoria es la vida del hombre. Job capítulo 14. Y esto no es solamente para cierta clase de personas, es para todos, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Job capítulo 14 dice, versículo 1, lo tenemos, hermanos. Job 14:1 dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. Ahora veamos el versículo 5. Ciertamente, léanlo conmigo, hermanos. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Hay una fecha fijada para todos nosotros. Amén. Amén. Una fecha establecida que Dios determinó. Usted puede ser un niño, pero puede reflexionar en esto. Puede ser un joven, pero tiene la capacidad de reflexionar en esto. Puede ser un creyente o un inconverso, no importa. Una persona religiosa, incrédula o creyente, como quiera que sea su condición y su modo de pensar, no es ajeno a esta realidad. Sus días están determinados. El número de sus meses está contado. Dios ha puesto límites de los cuales no pasaremos un segundo más. Amén. Está establecido, está puesto por Dios allí ese límite. Alabado sea el nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Damos la gloria a nuestro Dios. Así que la muerte física es una consecuencia del pecado, igual que la muerte espiritual. Pero como les dije antes, mis amados hermanos, aparte de las tantas consecuencias del pecado, la mayor tragedia y el mayor estrago es la muerte. Pero el mayor estrago no es la muerte espiritual, porque hay remedio. Lo dijimos, ¿verdad? Por medio de Jesucristo encontramos salvación. El mayor estrago tampoco es la muerte física, porque la muerte física es una, ¿cómo se llama? Es un momento en que cesa la vida terrenal y comienza la vida del más allá. Alabado sea el Señor. Cesa lo temporal, cesa lo pasajero, cesa lo terrenal y se abre paso, se abre una puerta hacia la verdadera vida eterna, sea de condenación o sea de salvación, porque es eterna. Amén. Amén. Es por eso que la Biblia se refiere a la muerte del cristiano como un dormir, como un descansar. Alabado sea el Señor.
de los afanes de la vida, del ajetreo de las cosas terrenales, de las lágrimas, del llanto y del dolor, de la enfermedad y de tantas cosas que nos ocurren aquí en la tierra. La muerte para el creyente es encontrarse con Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es... El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero para el creyente, porque hay otro tipo de muerte que no afectará a todos, sino solamente a los que se pierden, y es la muerte segunda o la muerte eterna. Entonces hemos visto estas tres fases: la muerte espiritual, la muerte física y ahora la muerte eterna o la segunda muerte. De esa se nos habla por allá en el libro de Apocalipsis. Veamos Apocalipsis capítulo 21. Capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis 21, 8. Lo tenemos, hermanos. Apocalipsis 21, 8 dice: pero los cobardes, está dando una lista aquí de pecados también. Léanlo conmigo fuerte. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, cuando hablamos de segunda muerte o de muerte eterna, estamos haciendo referencia a la condenación eterna. Amén. A la condenación eterna. Veamos, hermanos, la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Gloria al Señor. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Veamos un momento allí, gloria al Señor. En el capítulo 1, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, el versículo 6. Ya estamos allí, vamos a leer algunos versículos allí. El versículo 6 dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Amén. Pero vamos al versículo 8. ¿Cómo pagará Dios con tribulación? Verso 8. En llama de fuego para dar retribución ¿a quiénes? A los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero, hermanos, que me entienda que no conocieron a Dios, no es que no tuvieron la oportunidad de conocerle. Amén. No es que Dios se ocultó de ellos, es un desconocimiento arbitrario, voluntario. Amén. No conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Esta muerte segunda es el polo opuesto de la vida eterna que Dios ha preparado para los que le aman. Vayamos un momento a San Juan capítulo 5. Gloria al Señor. San Juan capítulo 5 nos habla allí, hermanos, algo alentador para nosotros los creyentes. San Juan capítulo 5, versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, amén, el que oye mi palabra, ¿qué más? Y cree al que me envió. ¿Cuántos hemos oído la palabra? Bueno, unos pocos. ¿Cuántos han creído a la palabra? Dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué pasa con ese? Tiene vida eterna. Entonces, ¿tenemos vida eterna o no? ¿Dónde están los creyentes? Tenemos vida eterna, dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Quiere decir, hermanos, que esa segunda muerte también nos iría a afectar
para nosotros como consecuencia del pecado, porque la más horrenda de las consecuencias del pecado es la muerte. Pecar mata. Hay muerte espiritual, hay muerte física, pero también hay muerte eterna de la que nosotros seremos librados o somos librados. Dice el Señor, el que cree en mí tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Gloria al Señor. Dice el verso 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Verso 28. No os maravilléis de esto, es decir, no nos asombremos de estas cosas como con incredulidad. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Oirán su voz. Oirán su voz. Si el Señor viniera cuando nosotros ya hubiéramos cesado nuestro siglo aquí en la tierra y nos hubiesen tenido que sepultar, ese día oiremos la voz de Dios. No importa que estemos metros y metros bajo tierra, no importa que alguien haya perecido y caído en lo profundo del mar, o que haya sido comido tal vez por las fieras de los mares o de las selvas, como quiera que haya sido su muerte y haya fallecido, dice la palabra que oirán su voz, oiremos su voz. Versículo 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es una muerte eterna, amén, a resurrección de condenación, o sea que estará eternamente perdido, amén. Es una muerte de la que no va a poder ser liberado, porque de la muerte espiritual somos librados, podemos ser librados, el que quiera puede ser librado. De la muerte física seremos librados todos, todos, los malos y los buenos, resucitaremos para destinos distintos, pero seremos librados de la muerte física, pero de la muerte eterna no todos serán librados. ¿Quiénes serán librados? El que oye, dice el Señor, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. No vendrá a condenación. Habrá pasado de muerte a vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Y quiero concluir, mis amados hermanos, con una porción que encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Gloria al Señor. San Marcos, capítulo 9. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Dice el versículo 43. Lo tenemos. Si tu mano derecha te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Verso 47, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno. Y repite la expresión, las expresiones anteriores. Verso 48, ¿qué pasa allí? Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén.
Esto quiere decir, hay que hacer morir todo lo que intente comprometernos con el pecado. Amén. Todo lo que intente comprometernos con el pecado, hay que hacerlo morir. Suele ser, hermanos, en ocasiones que la única manera de conservar la vida de una persona es amputándole uno de sus miembros. Amén, amén. Hay personas que le quitan un riñón y viven, y le tuvieron que extraer un riñón, pero siguen vivas. Amén, preservan su vida. Hay personas que tienen que sacarle un ojo, ¿verdad? Que tienen que quitarle una oreja, que tienen que amputarle una pierna, que tienen que sacarle algún órgano de los que no sean vitales de su cuerpo, y que pueden prolongar la vida quitándole esa parte de su cuerpo. Así suele ser con la vida espiritual. Alabado el nombre del Señor. Esto quiere decir que hay que desarraigar cualquier cosa que se interponga entre nosotros y Dios. Hay que desarraigarla, hay que arrancarla de nuestro corazón. Y aunque sea parte de nosotros por hábito, por costumbre, y pueda resultar doloroso extirparla de nuestra vida, como puede ser tan doloroso perder un órgano o perder un miembro de nuestro cuerpo para preservar el resto del cuerpo y conservar la vida, y tal vez eso sea trágico y sea doloroso, vale la pena hacerlo si la vida se prolonga. Alabado el nombre del Señor. Damos la gloria a nuestro Dios. Job dice que todo lo que el hombre tiene daría por su propia vida. Ahora, si permitimos, hermanos, que el pecado reine sobre nosotros, que el pecado gobierne sobre nuestra vida, es inevitable el fracaso, es inevitable la ruina, es inevitable la muerte segunda, la muerte eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, Jesús está haciendo un profundo énfasis en esta porción de la palabra del Señor, con el fin de despertar en nosotros terror por la condenación eterna, terror por la muerte eterna, terror por la segunda muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, hermanos, el Señor dice finalmente aquí en esta porción, y es repetitivo, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén, amén. Cuando habla del gusano de ellos no muere, quiere decir algo interno en el ser, porque la persona estará viva y consciente de sus actos. Amén. Y allí tendrá remordimientos que atormentarán su conciencia por el resto de su vida, que será para siempre. Amén. Amén. Remordimientos que le atormentarán. Es manifestado aquí como un gusano dentro de ellos que carcome todo el tiempo. Amén. Pero también habla de que el fuego nunca se apaga. Y esto habla de algo externo que estará atormentando desde afuera y que representa la ira divina, el castigo divino. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Veamos un momento Hebreos capítulo 10, versículo 31. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 10, el versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es amor, pero también es juez justo. Amén, amén. Y tiene que pagar apropiadamente a cada uno conforme a sus obras. Amén. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Cuando Dios nos acoge con sus brazos de amor y de misericordia, cuán provechoso es. Y lo hemos disfrutado en grande medida y en grande manera. Pero caer bajo la ira de Dios no es recomendable para nadie. Que Dios nos guarde. Amén. Ahora, algo adicional. Las palabras de Jesús
en este capítulo último que leímos de San Marcos, capítulo 10, no deben ser tomadas como una insinuación a que mutilemos nuestro cuerpo. Amén. A que arranquemos parte de nuestro cuerpo, porque el pecado finalmente se origina es en el corazón. Amén. Es en el corazón donde se origina. Y una persona puede tal vez robar con sus manos y mandarse a cortar una mano para no querer robar. Amén. Pero si el pecado está allí en su corazón, de alguna manera lo va a hacer. Amén. Porque no ha sanado su corazón. Amén. El pecado es un asunto que se origina en el corazón. El pecado ha de ser eliminado drásticamente de nuestro corazón, porque sus efectos son letales, mortales, eternos. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero, hermanos, que leamos algunos versículos de la palabra del Señor que nos describen el castigo eterno, la muerte eterna, solamente para que usted los tenga en cuenta. Amén. Amén. Voy a repartirlos. Viene alguno aquí, lo lee con un micrófono, si me ayuda alguien con un micrófono allí. Amén. Vamos a leer San Mateo 25, 46. Hermano Daniel Ramos, San Mateo 25, 46. Amén. Dejamos allí, dejemos al hermano Edinson, Mateo 25, 41. Dejemos al hermano Darío, Rafael Darío, Daniel 12, 2. Amén. Dejemos también por aquí, dejemos al hermano Emanuel Parra, San Lucas 16, versículos 23 y 24. Y dejemos por aquí también al hermano Hugo, 2 Tesalonicenses 1, 9. Y dejemos por aquí al hermano William Mendoza, Apocalipsis 14, versículos 10 y 11. Y dejemos al hermano Maer, Apocalipsis 20, 10. Amén. Vamos a mirar, hermanos, cómo nos describe la Biblia ese castigo. No vamos a ahondar, solamente a leer estas porciones bíblicas para que usted las tenga en cuenta. Mateo 25, 46, hermano Daniel, ¿qué dice? Por favor, un micrófono, si alguien es tan amable y me ayuda. Mateo 25, 46, ¿qué dice? Gloria a Dios. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Habla de cuántos destinos? ¿Hay destinos intermedios? No. Mateo 25, 41. ¿A quién le dije Mateo 25, 41? ¿Qué dice San Mateo 25, 41? ¿Alguien le delegué esta cita? ¿Hermano Edison? San Mateo 25, 41, ¿qué dice? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Habla también de ¿qué? De un fuego eterno que no fue preparado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Sin embargo, el vivir bajo la guianza o bajo los designios del maligno nos conduce o puede conducir a alguien al fuego eterno. Mateo 3:12. ¿Qué dice San Mateo capítulo 3, versículo 12? San Mateo 3:12 dice: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto nos habla también del castigo eterno, un fuego que nunca se apagará. Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. O sea, aparte de que es un fuego eterno que nunca se apaga, hay vergüenza y confusión eterna en ese lugar. San Lucas 16, 23 y 24. ¿Qué dice, hermano Emanuel, esa cita bíblica?
Dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Amén. Un lugar de tormento y de llama de fuego. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Hermano Hugo, ¿qué nos dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9? Dice: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder en eterna perdición. Apocalipsis 14, 10 y 11, ¿qué dice? Dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ira, tormento y sin reposo. Amén. Apocalipsis 20:10, ¿qué nos dice? Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Todas estas porciones que acabamos de leer, hermanos, nos hablan de ¿qué? De tormento, de llama, de eternidad, de condenación, de desespero, de confusión, de vergüenza, de ira, de juicio de Dios. Amén. Cuando nosotros entendemos esto y aceptamos esta realidad que encontramos en las Sagradas Escrituras, es cuando podemos valorar y decir: Señor, gracias por habernos salvado. Gracias por darnos vida eterna. Gracias por darnos a Jesucristo. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque no en vano padeció el justo por los injustos. Éramos nosotros los que merecíamos ese lugar. Éramos nosotros los que teníamos que ir a ese sitio. Éramos nosotros los que deberíamos haber sido juzgados y condenados, pero Cristo lo hizo por nosotros. Él pagó el precio que tú y yo deberíamos haber pagado. Es esta palabra, hermanos, la que nos pone a nosotros en reflexión delante de Dios y decirle: Señor, cuán grande es esa salvación, cuán valiosa es esa salvación. Lo que yo tengo en mis manos no lo puedo perder, no lo puedo desperdiciar, no puedo negociar eso que tú has hecho por mí, por nada del mundo. Nada me puede hacer salir del camino que tú has trazado para mí, porque es que en Cristo es que yo hallo vida y salvación. Alabado sea el Señor. Quien desconoce estas cosas se puede poner en una actitud de indiferencia, se puede poner en una actitud de apatía, puede caer en un letargo espiritual, puede pensar que no es con Él, puede pensar que no vale la pena seguir luchando por su fe, que no vale la pena seguir creyendo, que es mejor desestabilizarse, que es mejor andar incierto en el mundo, que es mejor darle rienda suelta a los placeres de su carne, porque vive de manera temporal, con su mente y su corazón puestos en las cosas de la tierra. Pero cuando nosotros entendemos estas cosas que la palabra nos enseña, no nos queda otra opción sino decirle al Señor: quiero ser fiel hasta el final. Quiero ser fiel hasta el final, por la esperanza de la recompensa, por la vida eterna, por la salvación de mi alma. Pero hay tantos que no conocen a Cristo. Hay tantos que andan sin Dios y sin esperanza. Hay tantos que desconocen al Señor. Hay tantos que no han entendido estas cosas. Y su vida anda de espaldas a Dios. Que Dios nos ayude a todos nosotros. Colóquese de pie, amado hermano. Yo quisiera que
Así como le dimos gracias al Señor esta mañana por tantas bendiciones que a diario Él nos entrega y nos da sin que nosotros seamos dignos de ellas, yo quisiera, mi amado hermano, que en un momento de reflexión, de comunión con el Señor, pudieras de manera espontánea, de manera voluntaria, de manera agradecida, hablar con Dios por un momento y decirle: Señor, no hay nada que se compare a la salvación. No hay nada que se compare a la vida eterna. No hay nada que se compare a lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Ni oro, ni fama, ni riquezas, ni títulos académicos, ni dinero en el banco, ni posesiones, ni prestigio, ni comodidad de ninguna clase. No hay nada que se pueda comparar al precio de la salvación, a lo valioso de la salvación. No sé si tú puedes inclinar tu rostro delante del Señor y decirle: Señor, gracias por esa salvación tan grande. Gracias, Señor, por esa salvación tan grande. Yo merecía la condenación. Yo era digno de ir a ese tormento. Yo merecía ese castigo. Yo merecía esa ira y ese juicio tuyo sobre mí. Pero me diste la oportunidad y no la quiero perder. Me diste la oportunidad y quiero retenerla conmigo. Nada debe ser un motivo para que me separe de ti. Nada debe ser un motivo para darte la espalda. Nada es tan importante como tener la seguridad de que el día que tenga que pasar la muerte física, pueda encontrarme con vida eterna y no con muerte eterna. Dios que estás en el cielo, estamos tan agradecidos contigo. Valió la pena tu sufrimiento, Señor. Valió la pena tu venida a la tierra. Valió la pena el sacrificio que te costó tan alto. Valió la pena que lo hubieras hecho, Señor. Porque gracias a esa obra hay un pueblo que te sigue aquí y en muchas partes del mundo. Hay un pueblo que procura vivir para ti. Hay un pueblo que valora tu obra, que ama su salvación. Hay un pueblo que puede levantar su voz, que puede quebrantar su corazón. Hay un pueblo que puede levantar sus manos, que puede celebrar con júbilo la salvación. Señor, es que si no hubiera sido por ti, nuestra alma se hubiera perdido. No habría habido esperanza para nosotros, no había remedio. Esa salvación tan grande no podía ser comprada ni con nuestra propia vida, Señor. No había recurso alguno que pudiera pagar para ser librados del lago de fuego y de la condenación eterna. No había manera, Señor, de alcanzarla. Tú lo hiciste. Y nosotros podemos solamente decirte gracias. Gracias por haberlo hecho. Yo amo mi salvación. Amo mi salvación, Señor.
que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. No hay manera como pagarlo. Que tenga la garantía de la vida eterna. No hay como remunerarlo. No hay forma de hacerlo, Señor. Todas las cosas buenas que hiciéramos juntas no alcanzarían jamás para decirte a ti: este es el pago por mi salvación. Es tan grande lo que has hecho por nosotros que es incomparable, no tiene precio. Pero en gratitud te alabamos, en gratitud te servimos. En gratitud, Señor, nos mantenemos a la vanguardia de que nuestro corazón no se contamine, nuestra mente no se dañe ni se desvíe. Es en gratitud a ti, Señor, que elegimos seguirte. Decidimos amarte, decidimos vivir para ti. Decidimos amar tu voluntad, escoger tu voluntad. Decidimos, Señor, vivir para ti. Nos agrada tu presencia, nos agrada tu nombre, nos agradan tus normas, nos agradan tus leyes, nos agrada tu palabra, nos agradan tus planes. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor, y no la discutimos nunca. Siempre quieres nuestro bien. Oh, no nos atreveríamos a darte la espalda. No nos atreveríamos a jugar con el pecado, porque nos mata, procura nuestra muerte espiritual, nuestra condenación. Padre maravilloso que estás en el cielo, mira los cientos de vidas que no te conocen alrededor del mundo entero. Mira los cientos de almas que aún dentro de los templos se pierden. Mira los miles de gentes que no te conocen a ti, que arbitrariamente te han dado la espalda y han decidido pecar deliberadamente, han decidido darte la espalda, han decidido violar tu ley, han decidido escoger los placeres temporales del pecado y correr en pos de ellos. Hoy suplicamos tu misericordia. Aprovecha un momento, hermano, ora por tu familia, aquellos que no conocen a Cristo, que no son salvos. El Señor está a las puertas. Ora por salvación para sus almas. Desata con oración esas cadenas. Desata con oración esa incredulidad, ese desánimo. Desata con tu oración esas ataduras que les atan y que no les dejan ver su condición, su estado pecaminoso que los llevará a la muerte eterna. Eleva un clamor, amado hermano, por tu familia, aquellos que desconocen a Cristo. Y si tú ves que tu fe claudica, mi hermano, clama por un momento. Valora la obra de Cristo en tu vida. Joven, señorita, no en vano Dios te ha dado unos padres creyentes, unos padres cristianos. No en vano Dios te ha entregado
una iglesia que te amonesta, una iglesia que te señala el pecado. No en vano Dios te ha dado una conciencia para que estés sensible a su voz. No en vano Dios ha enviado a su Espíritu Santo para que te haga sensible, para que te convenza de pecado. Los estragos de la muerte son fatales. Y en la condenación eterna no hay esperanza de restablecer la comunión. No hay esperanza de cambiar de rumbo. No hay esperanza de vida allí. Solo tormento y llamas eternas. Nunca envía Dios juicio sin advertencia. Nunca castiga sin antes amonestar. Nunca derrama su ira sin dar la oportunidad. No camines en el error. No vayas por sendas equivocadas. No dejes que el capricho controle tu vida. ¿Por qué no someterse a Dios y a su palabra? ¿Por qué no permitir que Él nos gobierne? ¿Por qué no dejarlo a Él conducir nuestra vida a su manera? ¿Por qué no dejarlo hacer con nosotros como quiere? No nos haría daño, nos haría mucho bien. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, presencia maravillosa del Señor. Oh Espíritu de Dios, rompe cadenas, rompe ataduras, quita la venda de los ojos, entrega corazones sensibles, piadosos, temerosos de ti, entrega mentes abiertas a ti, a tu perfecta voluntad, Señor. No le permitas al enemigo esturbar lo que tú te propones hacer con cada vida. Ayúdale a cada uno a entender y a discernir el bien y el mal, Señor. Ayuda a cada uno en estos días postreros, oh Dios, a sensibilizarse frente a ti antes que sea demasiado tarde. Dios soberano y eterno, limpia mentes, limpia corazones, limpia vidas, limpia vidas, rompe cadenas y ataduras. Ayuda a cada uno a vencer la tentación, a vencer el pecado. Aquel que ha sido víctima de ataque fuerte de las tinieblas, aquel que está en la mira del enemigo, aquel que el enemigo intenta hacer caer, tropezar. Dios maravilloso, oh Señor, y llamará un corazón piadoso para cada hombre y para cada mujer, yo te pido. Desde aquel que lleva tiempo en este lugar como aquel que comienza o que viene por primera vez, perfecciona tu obra, Señor.
para que no se pierda. Trae salvación en nuestro entorno, a nuestros vecinos, en este sector de la ciudad, en esta ciudad. Trae salvación, Señor, trae salvación. Trae salvación, Dios mío, haz algo extraordinario, que vuelva al corazón de los perdidos hacia ti, que vuelva las almas hacia ti, Señor, para que no perezcan aquellos que están cautivos por el vicio, por el pecado, esclavos del pecado, sean alcanzados, oh Dios. Levanta tus manos a la presencia de Dios y en un gesto de agradecimiento bate tus manos. Si no hubiera sido por el Señor, si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Si no hubiera